Hola, bienvenido una vez más a Ciencias Básicas. El día de hoy hablaremos sobre la señalización frente a la hipoxia. Para entender esto nos pondremos en contexto con los siguientes conceptos. La hipoxia es una afección en la que el oxígeno insuficiente hace que las células y el tejido de todo el cuerpo no alcancen niveles óptimos de oxígeno. Los tejidos de los pulmones extraen este oxígeno del aire inhalado y lo transportan a la sangre, en donde se encuentran con la hemoglobina, quien es la encargada de transportar este oxígeno a nivel de todo el cuerpo, que son las células y tejidos que lo componen. Existen diferentes tipos de hipoxia. En este caso hablaremos principalmente de tres. La primera, la hipoxia aguda. La hipoxia aguda también es conocida como ambiente hiperóxico y esta es la disminución de la presión en el oxígeno, generando también una disminución en la producción de ATP. La segunda es la hipoxia crónica. Esta es la producción de oxígeno de forma continua o intermitente. Esta llega a afectar más que todo al cerebro. La tercera y última es la hiperoxia. La hiperoxia es el bajo nivel de oxígeno en la sangre. El cuerpo carotídeo o glomus carotídeo es un conjunto de células situados en el cuello, en la bifurcación de la arteria carótida. Esta arteria se divide en dos, carótida externa y carótida interna. Una de las funciones del cuerpo carotídeo es actuar como un quimiorreceptor de la sangre, detectando lo que son los niveles de oxígeno y la participación de la regulación de la respiración. Este está irrigado por pequeños vasos procedentes de la arteria carótida común. Ahora te explicaré sobre los tres tipos de quimiorreceptores que podemos encontrar. Primero, quimiorreceptores de reflejo. Segundo, quimiorreceptores periféricos. Y tercero, quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores de reflejo o quimiorreflejos son los capaces de sensar las diferentes composiciones o problemas que se puedan presentar a nivel de la sangre. Recordemos que toda la sangre fluye alrededor de nuestro cuerpo y llega al cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando las concentraciones de oxígeno empiezan a disminuir? Estos quimiorreflejos son los que la sensan y generan un proceso adaptativo para que la sangre pueda recibir más oxígeno. Ahora tenemos los quimiorreceptores centrales. Son los encargados de responder por la hipercapnia. Pero, ¿qué es la hipercapnia? La hipercapnia es el aumento de presión de dióxido de carbono que se puede presentar en la sangre. Esto puede ser presentado por la hipoxia o por la hiperventilación que una persona llegue a presentar. Ahora te hablaremos sobre los quimiorreceptores periféricos. En estos nos vamos a centrar principalmente. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de adaptar y aclimatar el cuerpo cuando se presenta la hipoxia. Los quimiorreceptores periféricos están encargados de sensar los cambios en los niveles arteriales del PO2, PCO2 y pH. El PCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono presente en la sangre. El PO2 es la presión parcial de oxígeno presente en la sangre. El pH es el encargado de controlar la ventilación que recibe. Es complejo y depende de dos sistemas. El primero es el voluntario. Este permite la vocalización, la deglución y la tos, entre otras funciones. En este sistema están principalmente involucradas la corteza cerebral y las vías córtico-espinales. El otro sistema es involuntario. Este es fundamental para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo y posee un centro respiratorio ubicado en el tronco encefálico. Este envía impulsos nerviosos a través de la médula espinal hacia los músculos respiratorios. Ahora te hablaremos sobre el seno carotídeo. ¿Qué es el seno carotídeo? El seno carotídeo es la dilatación de la arteria carotidia interna. Recordemos que el seno carotídeo y el cuerpo carotídeo son órganos independientes, pero que juntos cumplen un papel fundamental en el cuerpo, el cual es el control homeostático frente a la circulación y ventilación del cuerpo. Estos dos, el seno carotídeo y el cuerpo carotídeo, forman una terminación global, el cual es baroquimiorreceptores. También juntos son llamados NSS. Como sabemos, la hipoxia estimula el cuerpo carotídeo, produciendo dos efectos: el aumento de la presión arterial y la distribución del flujo sanguíneo. Ahora te hablaremos sobre las células principales, las células de tipo 1 y las células de tipo 2. En las células de tipo 1 podemos encontrar las células quimiorreceptoras o las células glómicas. En estas células de tipo 1 vamos a encontrar un núcleo grande y redondo.
también un citoplasma granular, aparato de Golgi desarrollado, muchas mitocondrias y vesículas citoplasmáticas. Estas vesículas citoplasmáticas tienen un núcleo denso y también está presente el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos las células de tipo 2 o las células sustentaculares. Estas células son principalmente las encargadas de darle soporte. Estas células no presentan vesículas y tienen núcleos aplanados. Muchos dirían que las células sustentaculares envuelven a las células glómicas, lo cual no es 100% cierto, pero tampoco es 100% falso. Estas células de tipo 2 están en algunas partes de las células de tipo 1, digámoslo así, que en los espacios que entre ellas se puedan presentar. Las células glómicas tipo 1 poseen la capacidad de interactuar con el plasma y desencadenar varias respuestas en la hipoxia y en el pH. Esto genera la liberación de neurotransmisores que dan respuestas nerviosas. Ahora hablaremos sobre las células emisoras. Estas son las encargadas de producir un mensaje. En este caso, tenemos una molécula orgánica como emisor, los neurotransmisores, quienes se activan mediante las células tipo 1. Estas se sintetizan en el aparato de Golgi y por ende activan enzimas. Sabemos que existen dos tipos de receptores: receptores apolares y otros polares. Con lo previamente dicho, sabemos que la molécula de oxígeno es una molécula apolar. Esto significa que se difunde fácilmente dentro de la membrana plasmática. Al saber que la molécula de oxígeno es una molécula apolar, sabemos que se pueden dividir en dos: intracelulares e intraplasmáticas. ¿Qué es un receptor intracelular? Son receptores intracelulares de la célula capaces de identificar mensajeros químicos como neurotransmisores y hormonas. Estos se diferencian de los receptores extracelulares que se encuentran en la superficie celular, porque los ligandos de estos no pueden traspasar lo que es la capa lipídica, mientras que los ligandos de los receptores intracelulares sí pueden. Los receptores intracelulares se localizan en el citosol o también pueden localizarse en el núcleo celular. Tanto los receptores intracelulares como los extracelulares desencadenan una cascada de reacciones que participan en la transcripción genética. Chicos, ahora les explicaré los segundos mensajes que se pueden presentar gracias a la hipoxia. El primero es la vasodilatación del lecho vascular cerebral y coronario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los vasos sanguíneos se van a ampliar para que tenga una mayor fluidez de sangre. Y el segundo es la vasoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? La disminución del calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué pasa? Esto se va a presentar en los órganos con mayor actividad metabólica. Esto con el fin, pues, de que no se use tanto el oxígeno requerido en estos órganos, sino que vaya directamente al corazón y al cerebro. También, como segundos mensajeros, tenemos la entrada transmembranal de calcio a través de los canales voltaje dependientes. Esta elevación de calcio intracelular produce la movilización de las vesículas intracelulares hacia la membrana celular para su liberación, con la subsecuente generación de un potencial de acción en los axones de las neuronas eferentes. Finalmente, podemos concluir a nivel macro que la célula carotidia envía un mensaje apolar, por lo que entra a la célula de una manera intracelular. Se generan unos segundos mensajes como la vasodilatación, la vasoconstricción y se abren los canales de calcio. Hermanita, ¡Estoy haciendo tareas! pero quiero jugar Mario Kart. ¡Ahora no! Finalmente, podemos concluir a nivel macro que la célula... Otra vez. ¡No! ¡Ah! ¡No puedo! Existen diferentes tipos de hipoxia. En este video ¿Pero qué es la hipercapnia? No. ¿Pero qué es la Un potencial de acción... ¡Ay, puta! Segundos mensajes como la No puedo decirlo, chama. Vasodilatación. Gracias. dentro de la membrana plasmática. Y